Hola a todos, soy Fanficmaníaco y les traigo mi primer vídeo de este tipo. Este vídeo será una teoría de qué hubiera pasado, si Delsin Rowe caía al mundo de Rosario Vampire. Espero que les guste y no les aburra. Bueno, empecemos. La historia comienza en la ciudad de Seattle, la cual estaba gobernada por un departamento militar llamado DUP. Esta organización se encargaba de encerrar a los bioterroristas. En esa ciudad habría un chico de aproximadamente 24 años que intentaría cambiar todo eso. Este era Delsin Rowe, que estaba peleando con la jefa de la organización militar, que era Agustín. Delsin lograría ganarle a Agustín, entonces Delsin le diría: los dejaste encerrados y les quitaste su libertad, es hora de que pagues por eso. Entonces Agustín, aterrada, vería como Delsin la atraparía con su habilidad de hormigón, pero se empezaría a reír y le diría: tal vez me derrotaste, pero yo siempre tengo un as bajo la manga. Entonces Delsin miraría como el lugar estaba lleno de bombas, y Delsin, a través de su poder de neón, intentaría huir, pero la explosión hizo que al usar su habilidad de neón se combinara con este, desmaterializando su cuerpo y haciendo que este pase a un plano dimensional, y Delsin se desmayaría en el proceso. Después de 15 minutos dormido, Delsin se despertaría y vería un espantapájaros y un letrero que decía Academia Youkai. Delsin también miraría un bosque muy tétrico, y vería que el agua de ese lugar era de color rojo, algo que impresionó mucho a Delsin, y este escucharía un ruido extraño que provenía del bosque y decidió entrar en él. Mientras más Delsin se adentraba en el bosque, el ruido se hacía más fuerte. Delsin estaría alerta y al voltear vería a un murciélago volando que decía: soy un murciélago. Delsin se sentiría un poco más calmado e iba a seguir su camino, pero de pronto una bicicleta había salido de entre los árboles en dirección a Delsin, pero este lo atravesaría gracias a su poder de humo. La bicicleta se chocaría con un árbol y Delsin escucharía una voz femenina que diría: vaya, estoy tan débil que empiezo a ver cosas. Por un momento pensé que iba a chocar con alguien. Delsin miraría a la chica y le ayudaría a ponerse de pie y le preguntaría si se encontraba bien. La chica dijo que sí, que solo chocó con un árbol y creyó ver a una persona, pero se desintegró frente a ella. Delsin le diría que esa persona frente a ella antes de desaparecer era él. La chica diría que lo sentía por casi atropellarlo. Delsin le diría que no había problema, pero que se fijara un poco más en el camino. La chica sacaría un pañuelo para limpiar la sangre de Delsin, pues este, al reintegrarse de nuevo, había chocado con un árbol. La chica miraría a Delsin y empezaría a oler algo y le preguntó a Delsin que si podía probar un poco de su sangre. Delsin, muy extrañado, le preguntaría: ¿por qué? Y la chica le diría: porque soy un vampiro. Esta clavaría sus colmillos en el cuello de Delsin. Delsin sentiría una sensación muy extraña. La chica, al ver este acto, se alejó al instante y le pidió perdón a Delsin. Delsin le diría que no había problema. La chica le diría: ¿me odias ahora sabiendo que soy un vampiro? Delsin diría: es una broma, ¿verdad? La chica, algo tímida, le diría a Delsin que no. Delsin le diría: bueno, yo considero que los vampiros son únicos e interesantes, pero creo que no te odiaría por serlo. La chica se alegraría y le diría: ¿es cierto lo que me dices? Delsin le diría que sí. La chica le preguntaría: en ese caso, ¿te gustaría ser mi amigo? Delsin le diría: claro, ¿por qué no? La chica se pondría muy feliz, ya que ésta le diría a Delsin que había hecho su primer amigo. Delsin le preguntaría su nombre a la chica. La vampiro diría: lo siento por no haberme presentado, me llamo Akashiya Moka y es un gusto conocerte. Delsin se presentaría y diría: mi nombre es Delsin Rowe, la gente a veces me llama el hombre pancarta, pero me puedes llamar Delsin. Moka le diría que está bien. Entonces Delsin le preguntaría que en qué lugar se encontraba. Moka le diría que estaba en la Academia Youkai. Delsin le diría que eso ya lo sabía porque vio un letrero que lo decía. Lo que yo me refiero es en qué lugar del mundo me encuentro. Moka, algo extrañada, le diría a Delsin que este se encontraba en el país de Japón. Delsin se asombraría y en sus pensamientos diría: ¿Japón? ¿Qué hago yo en Japón? Moka le diría: ¿por qué preguntas? Delsin le diría que por nada. Entonces Moka le preguntaría qué lo traía al instituto. Delsin no sabría qué decir, y le dijo que solo paseaba por el lugar. Moka y Delsin entablarían una conversación y en un punto Moka se pondría triste, ya que le dijo a Delsin que cuando ella estaba en el mundo humano, se burlaban de ella por su naturaleza de vampiro. Nadie le quería hablar porque la consideraban rara, y por esa razón no tenía ni un solo amigo. Delsin le diría: no debes dejar que los pensamientos u opiniones de los demás te afecten. Como alguien me dijo una vez, no debes avergonzarte de lo que eres. No pudo evitarse, tú naciste de esa manera. Además, no eres como los típicos vampiros que andan por ahí matando gente sin piedad. Tú eres una buena chica, hermosa y dulce. Moka se sonrojaría y se pondría más alegre. Entonces Delsin notaría que Moka tenía una especie de rosario en su pecho y le preguntaría: ¿por qué traes ese rosario?
Moka le diría que ese rosario sellaba a su verdadera yo y si se lo quitaba, se transformaría en un auténtico vampiro. Delsin se sorprendería y ambos se dirigieron a la entrada del instituto. Moka le preguntaría a Delsin si iba a estudiar ahí, y Delsin le diría que no. Moka insistiría para que Delsin ingresara al instituto. Delsin le seguiría diciendo que no. Moka se pondría triste y fingiría llorar. Delsin le diría, espera, no llores. Moka seguiría fingiendo, y Delsin diría, está bien, me inscribiré, pero ya deja de llorar. Moka se pondría feliz y le diría a Delsin que vaya a la dirección para que se inscriba en la academia. Delsin en sus pensamientos diría, rayos, no creí que volvería a la escuela. Delsin llegaría a la dirección y tocaría la puerta. Este prosiguió a abrirla y vería a un hombre sentado y le preguntaría a Delsin qué quería. Delsin le diría que quería ingresar a la academia. El director le dijo que no había problema y de su escritorio sacaría una hoja de papel y le pediría a Delsin que la llenara. Delsin la empezaría a llenar sin problemas, pero en un punto se toparía con una pregunta que decía, ¿qué clase de monstruo eres? Delsin le preguntaría al director si era necesario llenar todas las preguntas. El director le dijo que podía dejar algunas preguntas si quería. Después de unos minutos Delsin entregaría su hoja de inscripción al director. El director dejó la hoja a un lado y le dio a Delsin una hoja con la clase que le tocaría. Delsin saldría de la dirección y le daría las gracias al director. El director le dijo de nada. Delsin saldría de la dirección y entonces el director vería la hoja que Delsin había llenado, pero se sorprendió mucho al ver que en la hoja no había contestado dos preguntas, las cuales eran que en dónde vivía, o qué clase de monstruo era. El director empezaría a sospechar de Delsin, ya que este notó que Delsin no expulsaba ningún aura de monstruo, pero sí que expulsaba un aura muy extraña, una que él jamás había sentido. Delsin caminaría por los pasillos buscando el salón de clases que le tocó pero no lo encontraba. Delsin miraría a un estudiante y le preguntaría que en dónde se encontraba este salón. Delsin sacaría el papel y se lo enseñaría. El estudiante le dijo que se encontraba en el salón del fondo a la derecha. Delsin le daría las gracias y seguiría su camino. Después de llegar al salón y tocar la puerta, Delsin vería a una mujer de cabello corto y le preguntaría a Delsin qué es lo que quería. Delsin le diría que él era un nuevo alumno y le enseñó a la profesora la hoja de papel que le dio el director. La profesora le diría a Delsin que espere aquí y que cuando ella dé una señal él entre al salón. Delsin asintiría y la maestra les diría a todos que iba a ingresar un nuevo alumno. Las chicas estarían pensando si se trataba de un chico guapo, y los chicos pensarían si era una chica hermosa. Cuando la maestra dio la señal, Delsin entraría con una sonrisa y todas las chicas se alegrarían al ver que era un chico atractivo y esa sonrisa las volvía locas, mientras que los chicos lo veían con ojos asesinos y ellos decían en voz baja, vaya, otro chico que nos quiere quitar a las chicas lindas. Delsin estaría enfrente de todos los alumnos y se presentaría, hola, mi nombre es Delsin Rowe, espero que nos llevemos bien. Delsin se sentaría en su lugar y las chicas no pararían de mirarlo. La maestra iba a nombrar lista, y después aparecería una chica de pelo rosa y unos ojos de color verde. La chica le diría a la maestra, perdón por llegar tarde. La maestra le preguntaría si esta era a casilla Moka. Ella asintiría y la maestra dejaría entrar a Moka al salón y le pediría que se presentara. Ella se presentaría y los chicos se alegrarían mucho al ver que esa chica era muy hermosa. Los chicos se habían enamorado perdidamente de aquella chica. Moka miraría por el salón y vería a un chico con una gorra roja y vería que este era Delsin. Moka ignoraría a los demás chicos y saltaría de la emoción hacia Delsin, y gritaría feliz, qué bueno Delsin, nos tocó en el mismo salón. Ya en la hora de receso, Delsin caminaría por el pasillo y Moka lo estaría llamando y corriendo para alcanzarlo. Delsin solo la vio y la saludó y decidieron ir al exterior. Moka agarraría del brazo a Delsin y los chicos mirarían a Delsin celosos y las chicas mirarían celosas a Moka. Ya en el exterior irían a por una máquina expendedora de bebidas, y Delsin le preguntaría a Moka qué bebida quería. Moka le diría que jugo de tomate. Delsin extrañado diría, ¿por qué eso? Moka le diría, al no poder beber sangre, mi cuerpo se debilita mucho y el jugo de tomate es como un sustituto. Delsin le diría que de acuerdo, y Delsin le preguntaría si ya había probado la sangre. Moka algo sonrojada diría que hoy fue su primera vez. Delsin recordaría cuando se conocieron y diría, fue cuando te chocaste con tu bicicleta y me había hecho daño, ¿verdad? Moka le diría, sí, y estuvo muy deliciosa. Delsin le diría, si quieres tomar mi sangre, solo dímelo y yo te la daré. A Moka le brillaron los ojos de la emoción y preguntaría, ¿en serio? Delsin asintiría con la cabeza, pero de pronto aparecería Zaizou que estaba yendo a donde estaba Delsin y Moka. Zaizou le preguntaría a Moka, tú eres a casilla Moka, ¿verdad?
Moka y Delsin mirarían a Zaizou y este cogería del cuello a Delsin. Zaizou diría, no entiendo cómo una chica hermosa como tú se junta con un perdedor como él. Moka le diría a Zaizou que dejara de Delsin. Zaizou intentaría lanzar a Delsin pero este le lanzaría una bomba de azufre y Zaizou tosería. Delsin se libraría y tomaría de la mano a Moka para escapar, pero Zaizou enojado le diría a Delsin, será mejor que no te acerques ni le hables a Moka. Delsin le preguntaría, ¿y qué me va a pasar si no lo hago? Zaizou le diría, te daré una buena golpiza si no lo haces. Delsin se reiría y diría que no lo haría. Zaizou muy molesto le diría a Delsin, tendremos una pelea en el bosque, ¿o eres un cobarde? Delsin le diría a Zaizou, ahí estaré. Zaizou se largaría y Moka le diría a Delsin que no vaya. Delsin le diría a Moka, no te preocupes, vencerlo será pan comido. Moka seguiría preocupada por Delsin. Al terminar las clases Delsin había partido al bosque, mientras tanto, Moka estaría buscando a Delsin por la escuela pero no lo encontraba. Moka iría al bosque y en sus pensamientos diría, Delsin, espero que no hayas ido ahí. Zaizou estaría esperando y Delsin llegaría. Zaizou diría, vaya, parece que no te acobardaste. Delsin le diría, no me agradan los bravucones como tú, créeme no tendré piedad contigo. Zaizou reiría y diría, ¿crees que me vas a vencer? Entonces Zaizou se empezaría a transformar en su forma de orco. Delsin le diría, que no estaba prohibido mostrar nuestras formas originales. Zaizou le diría, estamos afuera de los límites de la escuela y puedo hacer lo que yo quiera, voy a matarte y me quedaré con esa hermosura. Delsin enojado le diría, eso sí es que me ganas. Zaizou le diría, ¿crees que puedes vencerme con esa apariencia, porque no te transformas? Apuesto a que tu transformación es patética. Delsin le diría, no es necesario transformarme para ganarte, es más, te ganaré con mi habilidad más débil. Entonces Zaizou reiría y empezaría a correr para darle un golpe a Delsin, pero cuando Zaizou ya estaba a punto de golpear a Delsin, este vería partículas de humo, y Zaizou preguntaría, ¿a dónde te fuiste? Delsin le respondería, estoy aquí, y Zaizou vería a Delsin detrás de él. Delsin le daría un golpe a Zaizou con la potencia del poder de humo, el cual impactó con la cara de Zaizou y lo mandaría a volar al ras del suelo. Zaizou enojado diría, maldito, me las pagarás, y este lanzaría un árbol a Delsin. Delsin estaba preparado para esquivar ese árbol, pero se dio cuenta de que Moka estaba en medio del árbol que había lanzado Zaizou. Moka no podría moverse por el miedo. Delsin con su poder de neón correría muy rápido y salvaría a Moka. Delsin le preguntaría a Moka, ¿estás bien? Moka le diría que sí. Delsin miraría a Moka y después a Zaizou y le diría, ahora estoy muy enfadado. Una cosa es que me quieras atacar a mí, pero no toleraré que ataques a mis amigos. Ahora te devolveré el proyectil que me lanzaste. Delsin le tiraría a Zaizou un misil de cenizas, el cual impactaría con el pecho de Zaizou y lo mandaría a volar. Delsin iría al lugar donde cayó Zaizou, que era el lugar donde estaba el espantapájaros. Delsin vería el cuerpo de Zaizou que parecía inconsciente. Delsin miraría a Moka y le diría, Beth, no fue tan, pero antes de acabar su oración Delsin sería golpeado por Zaizou y Delsin quedaría algo atontado. Zaizou tendría una marca en el pecho por el misil de Delsin y estaría muy adolorido. Zaizou miraría a Moka e intentaría atacarla, pero Delsin usando su poder de neón correría muy rápido y al capturar a Moka, el rosario de su pecho se desprendería. Moka vería incrédula lo que acababa de pasar, entonces aparecería un brillo de color carmesí y Moka sería rodeada de murciélagos y cuando estos se quitaron, mostrarían a una Moka de cabello blanco y unos ojos de color rojo. Esta preguntaría quién la había despertado. Delsin le diría, yo te quité el rosario por accidente al intentar salvarte de ese orco o lo que sea. Alter Moka miraría a Delsin y le diría, no necesito que me ayude alguien tan débil como tú. Delsin quedaría algo ofendido. Zaizou estaría temblando de miedo y se preguntaría, ¿esa es la verdadera apariencia de un vampiro? Zaizou diría, ¿cómo es posible que tenga tanto miedo? Alter Moka le preguntaría a Zaizou, ¿tú eres quien me intentó matar? Zaizou le diría, sí, fui yo, pero esta vez no fallaré el golpe. Zaizou iría corriendo para golpear a Moka, pero esta le daría una patada tan fuerte que lo mandaría de volar por los aires. Después de caer, Zaizou estaría fuera de combate. Alter Moka diría, vaya, ¿en serio creyó ese estúpido orco que me podría vencer con ese poder tan bajo? Delsin miraría a Moka y diría, al parecer Moka no me mentía, su otra yo es muy fuerte y da mucho miedo a los otros monstruos, pero a mí no me intimida en lo absoluto.
Alter Mocha iría acercándose a Delsin y le dijo con voz seria, devuélveme mi rosario. Delsin se lo entregaría y Alter Mocha le diría, no creas que te ayude solo porque eres el amigo de mi otra yo, te ayude porque después me quedaría sin una fuente de alimento, además eres débil al igual que ese orco. Delsin le diría, yo no soy débil, soy más fuerte de lo que crees, además solo use mi habilidad más débil contra él porque sabía que le ganaría solo con eso, puedo decir que soy más fuerte que tú. Alter Mocha le diría, ya lo veremos. Alter Mocha intentaría darle una patada a la cabeza de Delsin, pero este atravesaría la patada de Mocha con su poder de humo, y después se haría invisible con su poder de vídeo. Alter Mocha intentaría averiguar dónde estaba Delsin e intentaría encontrarlo a través de su aura, pero se daría cuenta de que Delsin no expulsaba ninguna aura de monstruo, pero si sentía un aura muy extraña, Delsin le diría, estoy detrás de ti. Alter Mocha se voltearía y vería a Delsin, pero este haría un movimiento extraño con sus manos, Delsin le señalaría arriba, Alter Mocha miraría arriba de ella y vería como unas espadas caerían y la dejarían inmóvil en el suelo. Delsin le diría, ¿ves? Es muy fácil ganarte. Alter Mocha enojada le diría, libérame inmediatamente. Delsin le diría, creo que no vale la pena sacarte hasta que te calmes, dime, ¿estás calmada? Alter Mocha le diría muy furiosa, sácame de aquí o te daré una buena paliza. Delsin le diría, muy bien, me iré a un lugar donde dormir y te sacaré mañana. Alter Mocha intentaría librarse de las espadas de vídeo de Delsin pero no podría. Alter Mocha vería como Delsin se estaba yendo. Alter Mocha le diría a Delsin, espera, ya estoy calmada. Delsin le diría, ¿de verdad? Alter Mocha asentiría con la cabeza, Delsin sacaría las espadas de vídeo y Alter Mocha le diría a Delsin, muy bien, por ahora aceptaré mi derrota, pero te venceré algún día. Delsin le diría, estaré esperando la próxima vez que nos enfrentemos. Alter Mocha se pondría su rosario y Mocha regresaría a la normalidad, esta estaría muy cansada y empezaría a caer, pero Delsin la atraparía para que no caiga al suelo. Mocha empezaría a despertar y preguntaría, ¿qué fue lo que pasó? Delsin le diría, es una historia muy larga, te la contaré en otro momento. Mocha miraría a Delsin y le preguntaría si se podía acercar a ella. Delsin obedecería y se acercaría a Mocha, entonces Mocha le mordería en el cuello a Delsin. Delsin le diría a Mocha que ya se estaba haciendo tarde y que tenían que irse. Mocha le diría que sí. Mientras Delsin y Mocha caminaban de vuelta a la academia, Mocha le preguntaría a Delsin que si había conocido a su otra yo. Delsin le diría que sí. Mocha le pediría a Delsin que no odie a su otra yo. Delsin le diría, jamás odiaría a tu otra yo, ya que técnicamente son la misma persona, solo que tienen diferente personalidad. Mocha se alegraría y ambos se despedirían. Delsin vería que cerca de la academia había habitaciones para estudiantes. Delsin diría, bueno, es mejor que dormir aquí afuera. Delsin entraría a su habitación, se echaría en la cama y diría, esta escuela no es para nada aburrida, tal vez decida quedarme un tiempo más. Betty, por favor resiste un poco más, hallaré el modo de volver para salvar a todos. Delsin apagaría la luz y se dormiría. Bueno amigos, eso fue todo. Mierda, llegué tarde. Sí, adiós. Mierda.